Esta no es una simple impresión 3D. Esto es una pieza de colección impresa en resina con un nivel de detalle que pocos logran. Fíjate en los detalles, la textura del traje, la fluidez de la capa, la precisión en el rostro. Cada parte cuenta en una pieza de este nivel. Ahora sí, realmente el Doctor Strange no va a aparecer en Avengers Doomsday. Esperemos que no sea así y continuamos. Pero aquí hay algo más, algo que muchos pasan por alto al imprimir en resina. Antes de ensamblarla, hay algo que debes notar. Esto no es una impresión cualquiera. Ya la viste desde varios ángulos. Ahora viene una de mis partes favoritas, el ensamblaje. Aquí es donde realmente empiezas a ver cómo cobra vida la figura. Hola. Piezas sobre la mesa y empezamos. Mucha gente subestima esta parte, pero un buen ensamblaje hace toda la diferencia. Hay algunos trucos para que las piezas encajen perfectamente, pero de eso hablaremos en otro video. Y claro, siempre hay momentos en que la gravedad nos recuerda quién manda, pero todo está bajo control, creo. Por suerte no pasó nada. Para este video estoy ensamblando las piezas con un pegamento temporal. Esto me permite asegurar que todo encaje bien para las fotos, pero luego podré separar las partes más delicadas, como la falda. Aquí estoy nerviosa encajando el rostro que no se caiga, pero lo logré. Bueno, y vamos por la capa. Como puedes ver, esta capa es gigante, además pesa bastante. Entonces tienes que asegurar muy bien a la base tu pieza, para luego sí colocar la capa y perfecto, culminando así con el rostro. Quiero que vean todas las piezas que conforman esta figura. Así es, 6 en total, pero está esta capa, que es absolutamente enorme. Cuando imprimes piezas así de grandes, el ensamblaje se vuelve más complicado, porque cualquier error en la unión puede afectar toda la estructura. Y antes habíamos dicho que eran 6 piezas, pero no. Solo la capa tiene 9 piezas, así que realmente son 14 piezas en total. Ya con la capa ensamblada, ahora viene una parte importante, la preparación para pintar. Porque sí, aunque tengas una impresión perfecta, si no preparas bien la superficie, la pintura no se verá bien. Me gusta aplicar laca anticorrosiva. Esta laca lo que me permite es evitar el desgaste de la pintura en mis piezas 3D, a pesar del tiempo. Dejamos secar muy bien. Luego de que esté seca, fíjate muy bien en los detalles. Esto me permite verificar las uniones de las piezas, para luego trabajar en ellas. Para obtener un acabado prolijo y que no se noten las uniones, utilizo estuco plástico, o como le digan en tu país, enduido plástico, masilla plástica, masilla para muros o pasta profesional. Este material me permite rellenar pequeñas imperfecciones y crear unas superficies uniformes antes de lijar y pintar. El proceso comienza aplicando una pequeña cantidad de estuco plástico directamente sobre las uniones. Es importante distribuirlo bien para que no queden acumulaciones excesivas. Para lograr un acabado aún más fino, utilizo un pincel humedecido en agua. Lo paso suavemente sobre el estuco mientras que aún está fresco. Esto me ayuda a alisar y que se integre mejor a la superficie de la pieza. Funciona como una capa delgada de pintura. Después de todo este proceso lo dejamos secar por lo menos un día y procedemos a pintar. Para esta capa utilicé laca en spray rojo y laca negra para darle sombras. Primero aplicamos la roja, luego aplicamos negra y luego encima otra vez color rojo. Es importante que dejes secar cada capa de pintura muy bien antes de aplicar la siguiente. Lo ideal es esperar de 3 a 4 horas para asegurarte de que la pintura se adhiera correctamente y evitar marcas o texturas no deseadas. Bueno, y aquí te muestro cómo luce esta increíble pieza del Doctor Strange antes de pintarla, además de su tamaño para que te des una mejor idea. Y aquí tenemos el resultado final.
¿Qué les parece con la confirmación de que el Doctor Strange estará en Avengers Doomsday? Esta figura cobra aún más relevancia. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué esperas ver del Hechicero Supremo? Déjenme sus comentarios abajo si disfrutaron del video. No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre impresión 3D y figuras de colección. Hasta la próxima, bye.